que la temperatura también vaya aumentando un poquito, Bueno, hoy en color lavanda se vino la banda doctora, completa. la banda completa hoy. Ya la tenemos a la doctora Andrea Sayas con nosotros. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. Bien, buen día. Sí, al fin la banda completa. Estuve 2 semanas así como con una pata. Primero con Angelito, después con Lodi. Sí. Y bueno, hoy estamos todos. Bueno, por diferentes cuestiones, la de Angelito, te digo, envidiable. No estuvo una semana porque se fue, aprovechó la semana de vacaciones y se fue al exterior y bueno, a playas de Bali, sí. a Tailandia. ¿No te das cuenta el bronceadito que trajo? Sí. Todas canchas posadeñas, no se preocupen. Me imagino que habrás cortado mucho el pasto. Sí. Es así, Bueno, en nuestra columna de judiciales en este día vamos a hablar un tema que la verdad la mayoría está hablando en este último tiempo. Se las trae, ¿no? Y tiene que ver con la reforma previsional y todo lo que esto trajo aparejado grandes cambios en la República Argentina. Y una de ellas tiene que ver con el aumento de la edad jubilatoria. Así es. Como todo en este gobierno, y vamos a arrancar ya, todo lo que viene sucediendo en el gobierno de Milei Arrancamos de cero. Arrancamos de cero. Todo lo que viene sucediendo con el gobierno de Javier Milei se viene dando por decreto. Más allá de el debatido proyecto de ley bases, lo cierto es que desde el inicio hemos tenido una cierta cantidad de decretos que han marcado la cancha de lo que se viene queriendo trabajar desde el gobierno nacional para la reestructuración del Estado, para este proyecto de gobierno que tiene Javier Milei. Sí. Por decreto se creó el famoso Consejo de Mayo. Hablamos durante muchísimo tiempo de lo que iba a ser la firma del Pacto de Mayo, que se terminó firmando el 9 de julio. Claro, ya por... Claramente debido al atraso por la aprobación del proyecto de ley bases. Pero bueno, por decreto se crea el Consejo de Mayo, son el decreto 617 del 2024, que se publica el 16 de julio en el Boletín Oficial Nacional. Y este consejo se crea con el fin de crear proyectos de ley y actos administrativos para cumplir con los lineamientos de este Pacto de Mayo, que se firmó el 9 de julio. Dentro de este Pacto de Mayo, que lo leyó Milei a la madrugada, claro, en la casita de Tucumán. Sí, que muy pocos pudimos ver en tiempo real, ¿no? Vimos al otro día, claro. Fue hay que ser sinceros también, los propios legisladores que estaban ahí probablemente no lo hayan escuchado mucho porque se extendió demasiado. Pero bueno, los 10 puntos de este Pacto de Mayo incluyen una misión que es vital para este proyecto de gobierno, que es la reforma previsional integral. Ese es el punto 9 textual de este Pacto de Mayo. Y todo lo que eso acarrea. Que acarrea varias cuestiones. Por un lado, el aumento de la edad jubilatoria. Por otro lado, la revisión de las pensiones no contributivas. La revisión de las jubilaciones especiales. Y la posibilidad de volver a un sistema de jubilaciones privado. La posible vuelta de las AFJP. ¿Qué tanto se había hablado en el país acerca de eso, no? ¿Qué tanto se había hablado en el país? Estos son como los ejes principales que tendrían que ver con esta reforma previsional. Ahora, ¿cuál es el fundamento que utilizan para esta primera etapa que tendría que ver con el aumento de la edad jubilatoria? Porque vamos por etapas. Hace no mucho tiempo, hace 2 semanas, se disparó una noticia en todos los medios de comunicación y que hizo eco en organizaciones internacionales, organizaciones nacionales que bregan por los derechos de las mujeres, por los adultos mayores y demás, que fue que se iba a aumentar la edad jubilatoria, se iba a equiparar e iba a aumentar a 75 años. Yo creo que en principio, y no quiero decir que fue como una especie de bomba de humo, sino que esto no es nada nuevo. Muchos gobiernos utilizan esto de quizás filtrar una cierta información para ver qué impacto tiene en la sociedad, a ver cómo recibe la sociedad una noticia y de qué manera se podría encarar, si la respuesta es positiva, la presentación de un proyecto. Y en este caso... La respuesta fue claramente negativa. Negativa, claro. Ahí yo acompaño una estadística que se hizo en mayo de este año, ya cuando se comenzaba a hablar de la reforma previsional, la primera que no prosperó en la ley bases, porque tenemos que acordarnos de esto. El decreto 70/2023 y el proyecto de ley bases que se aprobó tenían en su texto original la reforma previsional y la eliminación de la moratoria previsional. Ya en ese momento, muchas agencias nacionales de estadísticas y encuestas habían hecho
encuestas por vía telefónica y a través de redes sociales a personas de provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y provincias cercanas a la región, que hablaban de una respuesta negativa del 66% respecto del aumento de la edad jubilatoria. Claro. Ya tenemos la respuesta de la sociedad en sí misma. Uh-huh. Pero bueno, en primer lugar se plantea el aumento de la edad jubilatoria y el fundamento tiene que ver con el aumento de la expectativa de vida en nuestro país, que aumentó 3 años en realidad en los últimos años, en los últimos 20 años. Hoy en día el promedio de la expectativa de vida en el país, en Argentina, es 75 años. 78 años para las mujeres, 78 años y pico, y 73 años y pico para los hombres, lo que daría un promedio de 75 años. Sí. Esa es la expectativa de vida hoy en el país. Uh-huh. Pero la posibilidad de aumentarla a 75 años, en principio, además de ver cuál es la respuesta a nivel social, también era pensar en otra alternativa de proyecto de los diferentes que se vienen planteando desde el primer decreto, el famoso decreto 70. El tema es que aumentó la expectativa de vida, pero la calidad de vida no es. La calidad de vida ha bajado. Y también ha bajado la expectativa de vida. La expectativa de vida en nuestro país venía en crecimiento sostenido hasta el año 2019. A partir de la pandemia, o sea, fue el año que mayor expectativa de vida tuvimos en nuestro país, y a partir, coincidentemente, de la pandemia, bajó unos puntos nuestra expectativa de vida. Se detuvo, digamos, bajó desde el 2019 al 2021 y de ahí es como que se estancó. Tiene que ver con las crisis económicas debido a la pandemia mundial, que nos afectó a todos por igual. Claro. También con las crisis económicas, los cambios de gobierno, esto también en la región creo que afecta a todos por igual. Estamos en el puesto 68 respecto a expectativa de vida, no estamos muy altos, pero también tenemos un gasto equivalente a países que tienen expectativa de vida de 90 años. Creo que viene por ese lado el motivo. Por otro lado, ¿cuál es el otro planteo? A ver. El planteo va dirigido a las mujeres. Que una mujer se jubile a los 60 años cuando, en líneas generales, para el gobierno nacional una mujer muere, fallece, culmina su vida a los 90, habla de una pérdida económica para el Estado. Entonces, el primer planteo viene con el aumento de la edad jubilatoria para las mujeres. Claro, ¿qué pasa con Milei y las mujeres, ¿Qué pasa con Milei y las mujeres? Esa es una de las cuestiones. Unificar la idea, la edad jubilatoria no está mal, porque es una realidad que se vive en todos los países de la región, en Bolivia, en Chile, en Uruguay, en Colombia. Está unificada la edad jubilatoria, promedio entre 64 y 65 años, pero viene acompañada con reformas integrales de fondo para que esta equiparación en la edad no signifique un retroceso en los derechos de las mujeres. Claro, tal no cual. Significa que van a trabajar más, pero van a cobrar menos o van a seguir estando en negro, sino viene acompañado de una reforma que se equipare integral. todo, digamos, ¿no? Desde la edad jubilatoria. Tiene que equipararse todo, exactamente. ¿Cuál es la otra cuestión? El sistema de jubilaciones que tenemos en nuestro país. Nosotros tenemos un sistema que es compartido, si se quiere. Tenemos por un lado los aportes patronales, por otro lado los aportes de los empleados y una contribución del Estado. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad con esta contribución del Estado? Representa un 10% del PBI. Los aportes patronales, los aportes de los empleados, de los trabajadores, hoy en día resultan cada vez más insuficientes. Entonces, el aporte que tiene que realizar el Estado, este aporte solidario, como para sostener y generar como una especie de base mínima para la jubilación, para que las personas puedan acceder a una jubilación o una pensión por vejez, cada vez es más alto. Entonces, tenemos pocos aportes de los trabajadores, un gran aporte del Estado, y los 3 ejes que viene hablando este gobierno y que los vienen mencionando en todos los discursos. Cada vez que lo escuchamos al presidente Javier Milei, escuchamos 3 cosas: PBI, déficit y superávit fiscal, y la famosa estabilidad o inflación y deflación. Son las 3 cosas que hablamos. ¿Qué pasa para el gobierno de Milei cuando escucha que el 10% del PBI se va a las jubilaciones? Se va a cubrir esto que las jubilaciones, que los aportes no pueden conseguir. Genera una crisis en un Estado que está queriendo conseguir superávit fiscal, bajar la inflación y bajar el gasto. Esto de no hay plata tiene que ver con esto, es bajar el gasto. Bueno, y entonces ahí cómo queda este actual régimen de reparto y también las estadísticas en el país, ¿no? Bien,
lo cierto es que más allá de esto que se venía hablando, de este proyecto de 75 años, se viene trabajando, han habido 2 reuniones, esto es hasta ayer lo que se sabe, han habido 2 reuniones en privado, no se quiere hablar mucho del tema porque no es una prioridad para este año, esa es otra cuestión. El proyecto que se viene trabajando es un proyecto que nace a través de una comisión técnica del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo. Este proyecto lo vienen trabajando 2 personas en particular, el secretario del Trabajo y el titular del ANSES. Uh-huh. En principio, lo que se va a hacer es equiparar la edad a 65 años, no serían 75, sino equiparar a 65, que generar esta como igualdad y a su vez unirse a los sistemas de otros países de Latinoamérica que tienen ya equiparadas las edades jubilatorias. Esa es una cuestión que se viene trabajando. La otra cuestión es revisar el tema de la moratoria previsional, que si bien no lo hablan específicamente ni respecto de un proyecto posible de 75 años de edad jubilatoria ni el de 65, uh-huh. Sería revisar el tema de las moratorias previsionales, si se van a eliminar, que es lo que se planteó en el proyecto, sí. En el decreto 70 sí. Y en el proyecto original de bases. Uh-huh. Si van a eliminar las moratorias previsionales, vamos a pasar a un sistema de retiro anticipado en lugar de las moratorias previsionales. Y respecto de lo que tiene que ver con las jubilaciones especiales, cómo va a ser el sistema de revisión y auditoría de las jubilaciones especiales y de las pensiones no contributivas que tenemos en el país. O sea, el proyecto plantearía esto: equiparamos la edad jubilatoria a 65 sí. años en principio. Yo creo que esto va a ser un proyecto que se va a ir trabajando de manera progresiva y que se va a ir aumentando la edad jubilatoria en función del aumento de la expectativa de vida. No va a quedar ahí, no va a quedar en 65. Yo no creo que quede en 65 años, porque si ya estamos planteando y si ya se está filtrando 75. Los 75 años. Esta sería una primera etapa, los 65 años. Claro, sería una primera etapa, pero es un proyecto que se está trabajando ahora, claro. Pero que se trataría en el Congreso recién en el año 2025 con la finalización de las moratorias, uh-huh. Pero también teniendo en cuenta una cuestión política que no es menor, que es que el año 2025 tenemos elecciones de medio término, claro. Tenemos el recambio en las bancas del Congreso, tanto a nivel nacional como en las legislaturas provinciales, y una modificación, una reforma previsional integral que no tenga un trasfondo, con normas de fondo que sostengan uh-huh. La cuestión, podría tener un costo político muy alto para el gobierno de Javier Milei. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que se viene, el proyecto se está trabajando ahora, también se está trabajando con diputados y senadores aliados a la Libertad Avanza, que forman parte integrante de la Libertad Avanza, en función de también cómo lo van a trabajar dentro de las cámaras. En la Cámara uh-huh. de Diputados tenemos 38 diputados sí. de la Libertad Avanza y en senadores tenemos 7. Los números todavía constituyen minoría. Sí, claro, no dan. Así que cualquier proyecto que se presente, de la misma manera que pasó con el proyecto de ley base, se sabe que va a tener mucha discusión. Entonces, ¿de qué manera se va a trabajar también en la legislatura estos proyectos que se presenten? Hay mucha preocupación, ¿no? Por gente que por ahí ya está a punto de jubilarse. Exactamente. ¿No? Y va preguntando, ¿tengo que hacer mis papeles? Claro, todavía una vez que no cambie, no sea oficializado, ¿esto sigue igual? Sigue igual. Sí. Hasta el año 2025 sabemos que no va a haber modificaciones. Esto por el momento bueno, son que lo digas vos proyectos está genial porque hay mucha gente que quedó preocupada por esto. Claro, o sea, es algo que no se va a tratar. Ya desde la órbita del Ministerio de Capital Humano también se ha dicho. Si bien está en agenda, no es una prioridad para este año. Uh-huh. También se están enfocando en lo que viene, en lo que se viene en las elecciones del 2025. No falta nada, porque no sabemos en qué fecha se van a realizar. Así que hay otros objetivos importantes. La otra realidad también es tener en cuenta los números. Ellos trabajan uh-huh. mucho también con estadísticas. En nuestro país tenemos 10 millones de personas en este momento que trabajan de forma activa. Los 3 pilares del trabajo activo, de los la población económicamente activa en la Argentina. La población económicamente activa en Argentina está conformada por 3 pilares. Los empleados, los trabajadores del sector público, los trabajadores del sector privado y las trabajadoras de las casas particulares. Mira. Parece que semana a semana cada tema que vamos tratando se va mechando. La semana pasada hablamos de personas trabajadoras de casas particulares uh-huh. o de trabajo doméstico. Bueno, uno de los 3 pilares del empleo activo está conformado por las trabajadoras de casas particulares. Ahora, ¿cuál es la otra cara? ¿Cuántos jubilados tenemos en nuestro país hoy? La proporción de los jubilados con respecto a este tema. A este tema. Tenemos 5.9 millones de jubilados en nuestro país. Tenemos 10 millones
y pico, 10.400.000 trabajadores activos respecto de 5.900.000 jubilados. Casi 60%. Casi 60%. Estadísticamente lo que representa es que por cada jubilado hay 1.7, o sea, hay casi 2 personas trabajando activamente. ¿Y cómo afecta este porcentaje a la macroeconomía, si se quiere, que al presidente le gusta hablar de esto, de nuestro país? Para que el sistema se autofinancie solo y el Estado no tenga que aportar estos 10 puntos del PBI, es decir, todo este dinero para sostener el sistema de jubilaciones, la proporción ideal sería que por cada jubilado haya 2 personas trabajando activamente, no 1.5. Claro. ¿Cuál es la otra cuestión para que no afecte a la macroeconomía? Que los aportantes, que los trabajadores que aportan y que trabajan de forma activa, tengan un trabajo que no sea precarizado. ¿Cuál es la otra cuestión? Bueno, pero ahí hay toda una cuestión, porque la gran parte de los trabajadores en este momento están precarizados. Claro. Y uno de los sectores en negro justamente es el Estado. Es el Estado, exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que plantear? El 47% de la población en Argentina está precarizada. Trabaja de forma no registrada, en negro y demás. El restante porcentaje, que serían estos 10 millones y medio de personas que trabajan activamente o que aportan activamente al Estado, al sistema de jubilaciones, está conformado en un gran porcentaje por monotributistas. Claro. Y los aportes de los monotributistas son muchísimo menores a los aportes que realizan las patronales y los trabajadores en los trabajos en relación de dependencia. Entonces, tenemos un sistema que necesita que 2 personas trabajen activamente para poder sostener un jubilado, pero que encima trabajen y en la medida de sus posibilidades estén bajo relación de dependencia. Claro, porque un monotributista, por más que sean 2, no va a lograr sostener de todas maneras la jubilación de esa persona que ya ha cumplido sus años de aporte o no y está queriendo ingresar al sistema previsional. Claro. Bueno, ahí hacemos un punto. Dale. Hacemos un punto porque son las 9 de la mañana, 22 minutos. Es un tema interesante para hablar en el día de hoy porque además todos estamos como pendientes a ver qué va a pasar, qué va a cambiar. Las AFJP? Eso nos va a contar después, ¿eh? Es una posibilidad. No. Bueno, vuelven las AFJP en 2025. Bueno, en un ratito nos va a contar Andrea Sayas, nuestra columnista de jurídicos aquí en el aire de las Misiones. AFM de las Misiones. Facebook e Instagram. FM de las Misiones. Seguinos y ten acceso a todo. Nueve 27 minutos en la República Argentina. Bueno, la verdad que pasa el tiempo volando. Cada martes cuando hablamos de diferentes temas y se van ensamblando unos con otros. Y vienen las consultas fuera de aire respecto al tema y por ahí quedamos sin respuestas, ¿no? Claro, bueno. Para la gente, ¿no? Porque claro. Tantas preguntas seguramente surgen. Claro. Y se pasa por alto. Claro, nos ponemos a pensar, ¿no? Bueno, ahora sí viene la pregunta. ¿Vuelven las AFJP en 2025? Mira, existe la posibilidad de que vuelva este sistema de capitalizaciones, que es lo que tenía que ver con las AFJP. Como les explicaba hace un rato, estamos bajo un sistema de reparto, está el aporte del trabajador, el aporte del empleador y este aporte solidario que realiza el Estado para sostener el sistema. Este régimen este sistema de capitalizaciones fue muy famoso en los 90s, en los 93, gracias si se quiere, ¿no? Por culpa de un proyecto de Cavallo, que tuvo su explosión negativa y la reestatización de las jubilaciones en el 2008, pero tuvo una explosión en el año 2000. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó con las AFJP? Las AFJP estaban conformadas por empresas privadas, en su mayoría bancos o empresas asociadas a los bancos, financieras y demás, que tomaban los aportes jubilatorios de las personas, dejaban un 30% que iba destinado al pago de las jubilaciones mensuales y lo restante invertían en títulos, en bienes y en acciones y en su mayoría fugaban ese dinero al exterior. Que es lo que comenzó a pasar cerca del 2000 y ya en el final del gobierno de Antonio de la Rúa, Antonito, ya estoy pensando en el hijo, me acordé de Shakira, Fernando de la Rúa. Lo que sucedió en el año 2000 durante la gestión en el Ministerio de Trabajo de Patricia Bullrich fue que con la explosión y la
la forma fraudulenta en la que se manejaron las AFJP en los 90, lo que sucedió fue que se tuvo que tomar la drástica decisión en el año 2000, con un comunicado de la ministra Bullrich en ese momento, fue reducir un 13% de las jubilaciones. O sea, por primera vez en la historia argentina, bajar el monto de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque las AFJP no se estaban haciendo cargo, tampoco tenían el dinero, porque ese dinero ya no estaba y ya no existía, y el Estado tampoco podía solventar. En plena crisis económica del 2000, ya entrando en el 2001, el Estado no se podía hacer cargo de las jubilaciones, así que tuvo que tomar la decisión de bajar los montos. Eso llevó al año 2008 al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que lo que hizo fue volver a tomar y reestatizar las jubilaciones. La experiencia en nuestro país es similar a la experiencia que se dio en Chile y es la similar experiencia que se dio en otros países de Latinoamérica, donde se establecieron sistemas de capitalización de las jubilaciones, sistemas privados, que se dieron en temporadas de dictadura o de crisis económica y que no funcionaron. Los antecedentes no son positivos, esa es una realidad, pero es algo que está dentro de la agenda de gobierno de Javier Milei. La idea es bajar el gasto público, la idea es bajar estos 9-10 puntos del PBI que implican pagar las jubilaciones. Y lo que se recomienda por los especialistas y lo que he venido leyendo también un montón, es que de todas maneras generar una reforma integral. Responde toda una batalla cultural en primer lugar, ¿no? Milei está llevando una batalla cultural minuciosa y de paso a paso contra las mujeres y contra el discurso feminista. Entonces, y se nota. Lo hablamos la semana pasada respecto del trabajo doméstico, de que la mujer que trabaja en la casa no tiene por qué cobrar la misma jubilación que el marido. Hablando que sale de eso, a ¿qué va a trabajar. pasar con las jubilaciones de las amas de casa? Bueno, lo que sí estuve viendo, no sé si se va a modificar esto de las jubilaciones de ama de casa, pero sí lo que se va a hacer es una revisión integral respecto de las pensiones no contributivas que entrarían las jubilaciones de ama de casa, claro. Los PUAM, los que es la pensión universal para el adulto mayor, y las pensiones por invalidez que ya se están revisando en este momento. Y que tiene muchas falencias en prácticamente todo el país. Muchas falencias en todo el país. Lo que se va a hacer es una revisión integral de estas pensiones otorgadas, no contributivas otorgadas por vejez, por invalidez, estas pensiones especiales, y por otro lado lo que se prevé es la eliminación o la reducción de las pensiones de las jubilaciones especiales o de privilegio. Todo lo que tenga que ver con jubilaciones para los trabajadores mineros que requieren menos años de aporte. El proyecto va orientado a que todos cumplan los 30 años de aportes. La igualdad en la edad también está orientada a esto, ¿no? No es solamente que estén igualadas las edades jubilatorias, sino que todos cumplan los 30 años de aportes. Ahí entraríamos en tema de se va a eliminar o no la moratoria previsional, que fue uno de los primeros temas en discusión. Entraría la posibilidad de que se elimine la moratoria previsional, de que las personas que no cumplan con los años de aporte no puedan acceder a una jubilación y tenga que conformarse con un PUAM, con una pensión universal para el adulto mayor. Hablemos del PUAM, que es el 80% de la jubilación mínima. Exactamente. Exactamente, es el 80% de la jubilación mínima. Bueno, y si recordamos por otro lado, pregunto, no sé, se dieron tantos aumentos, digo yo, a los políticos en este último tiempo. Si recortamos por acá, en el RIGI, por ejemplo. En el RIGI, exactamente. Para las empresas de afuera. Por otro lado. Yo creo que hay el sistema previsional está colapsado, esa es una realidad. Que el Estado tenga que poner dinero del Tesoro Nacional para poder cubrir con las jubilaciones es algo crítico. Pero no se puede hacer una reforma integral y modificar y perjudicar, en este caso, a 9 de cada 10 mujeres y a 7 de cada 10 hombres. Porque ese es el problema, si se elimina la moratoria previsional, si aumenta la edad jubilatoria, se perjudica a ambos grupos, pero lo cierto es que hay que hacer cambios estructurales de fondo primero, porque no podemos... ¿De qué cambia que una mujer se jubile a los 65 años y no a los 60, si solamente el 15% de la población femenina, el 15% de las mujeres que trabajan, alcanzan los 20 años de aportes, ni siquiera los 30? Sí. O sea, no va a mover la aguja que las mujeres trabajen 5 años más, si de todas maneras solo el 15% llega a los 20. Tal cual. Bueno, Andrea, esa es la cuestión, la batalla cultural que está librando, pero que tiene muchos baches y que va a generar nuevamente probablemente semanas o meses de debate en la legislatura, porque al fin y al cabo, sea cual sea el proyecto que se presente, sea un proyecto de 75 años igualado o de 65 años, sea que se elimine la moratoria previsional
o que se busque privatizar el sistema de jubilaciones, va a haber que negociarse mucho en la legislatura. Hay otros proyectos que están moviéndose dentro de la esfera del Congreso, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, que plantean otras cuestiones. Así que va a haber mucho por negociar y hay que ver si tienen éxito. Ya van 2 intentos por hacer una reforma previsional y los 2 han sido fallidos. Andrea, gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer siempre tenerte con nosotros. El próximo martes nuevamente nos volvemos a ver y a escuchar. Así es. Que sigas bien, que estén bien, que tomes caña con Ruda el jueves, que disfrutes de la semana. Claro, 1 de agosto. Claro, y además se viene calorcito, así que todos los males. Claro, ella vino con color lavanda hoy porque dijo que... ¿Será que si tomamos ruda se nos va algún integrante del gobierno nacional? Intentemos. 9 de la mañana, 35 minutos, así pasaba la doctora Andrea Zayas, nuestra columnista de jurídicos aquí en el aire de las Misiones.